solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Primero, la competencia en Estados Unidos es feroz. ¿Qué diferencias has notado en inversionistas de Estados Unidos respecto de los latinoamericanos? O sea, los inversionistas en Estados Unidos suelen estar mucho más dispuestos a apostarle a equipos jóvenes, ideas disruptivas. En contraste, siento que en Latinoamérica los inversionistas tienden a ser más conservadores. ¿Qué crees que debería tomar en cuenta un emprendedor latinoamericano que quizás busca levantar capital en Estados Unidos? Vender la visión grande es un mejor mensaje en Estados Unidos que en Latinoamérica. Te convertiste en socia de uno de los fondos de Venture Capital más importantes de Nueva York. A lo largo de mi carrera siempre he seguido dos principios fundamentales. ¿Cuál es tu pitch a emprendedores latinos para que vean más a Nueva York como una ciudad de oportunidades? San Francisco tiene muchas virtudes, Google, Facebook, Apple, etcétera, ¿no? Y lo que hace Nueva York muy especial. ¿Cuál ha sido tu mayor error al evaluar un equipo emprendedor? Buenísima pregunta, Enzo, porque siempre... ¿Cómo piensas sobre evaluaciones hoy en día? ¿Cuándo estás dispuesta a pagar más? ¿Cuándo no? Estoy dispuesta a pagar más cuando veo... Empecemos con el origen de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. A lo largo de mi carrera siempre he buscado la forma más efectiva, rápida, económica, duradera de generar un cambio positivo en el mundo. Y desde muy temprano entendí que las políticas públicas son súper importantes para hacer un cambio macro, para hacer un cambio sistémico. Pero llego a la conclusión que si bien las políticas públicas son esenciales, la forma más eficiente, más ágil para impulsar un cambio es el emprendimiento. Entonces, por esto me uní al equipo de Ignea. Ignea en su entonces fue el primer fondo de Venture Capital basado en México que invertía en startups que buscaban resolver problemas importantes para la base de la pirámide socioeconómica, que es el 80% de la población en Latinoamérica. Y después de Ignea, me uní al equipo de Blue Marble, un seed startup, en donde lideré proyectos que brindaban servicios de microseguros a comunidades desatendidas. Y ambas experiencias desde un punto de vista de inversión y desde un punto de vista de más operativo, realmente reafirmaron mi convicción que el emprendimiento es una herramienta única y súper poderosa para generar impacto social de manera muy sostenible. El impacto social siempre es lo que a mí me ha llamado y he llegado al mundo de Venture Capital en donde estoy ahora, justamente porque siento que la mejor manera de tener un impacto sostenible y a largo plazo es encontrando modelos de negocio que respalden y que puedan acelerar este impacto. Y vamos a discutir más sobre eso más adelante, pero antes de eso quiero hablar un poco de tu carrera. Recientemente te convertiste en socia de uno de los fondos de Venture Capital más importantes de Nueva York, que más está creciendo. Gracias. Cuéntanos cómo llegas a convertirte en socia de Alicorp y si tuvieras que apuntar a algunos principios o decisiones de carrera que fueron clave para llevarte a esa posición, ¿cuáles serían? A lo largo de mi carrera siempre he seguido dos principios fundamentales. El primero es unirme a organizaciones que compartan mis valores y cuya misión realmente me llame y me apasione. Y el segundo, que va pegado con el primero, es trabajar con equipos talentosos, porque yo sé que si me rodeo de gente excepcional, se pueden lograr cosas increíbles. Entonces, estos dos principios han sido como la brújula que de cierta forma ha guiado mi carrera. En cuanto a Alicorp específicamente, Alicorp es un fondo de Venture Capital y al mismo tiempo un Venture Studio. Entonces, en el lado de Venture Studio, incubamos nuestras propias compañías. En un año típico, creamos entre 4 y 6 nuevas empresas desde cero. Y en paralelo, nos hemos convertido en uno de los inversionistas más activos en Nueva York en etapas tempranas, o sea, pre-seed, seed, Series A. Y yo siento que esta combinación de incubación interna, financiamiento externo nos permite tener un enfoque muy completo, como muy integral en el ecosistema emprendedor.
Entonces, mi historia con Alicorp comienza cuando Kevin Ryan, que es el socio fundador de Alicorp, decide expandir las áreas de enfoque del fondo y decide lanzar una nueva vertical llamada Economic Infrastructure. El área tiene como misión respaldar a fundadores que estén construyendo soluciones para mejorar la movilidad socioeconómica de la gente, particularmente aquellos de ingresos bajos o medios, que en realidad constituyen el 80% de las familias que impulsan la economía, ¿no? Generalmente estamos invirtiendo en problemas económicos o sociales profundos, en sectores olvidados y desatendidos, y que realmente tienen potencial para no solo hacer un gran cambio en el mundo, sino también generar valor financiero al mismo tiempo. Entonces, en el momento en el que Kevin comienza la búsqueda de alguien que pudiera liderar esta nueva área de enfoque para el fondo, estaba buscando a alguien que tuviera experiencia como inversionista, como operador y que también tuviera un entendimiento de las soluciones que son adaptables para la base de la pirámide socioeconómica. Y mi perfil, de cierta manera, cumplía con estos requisitos. Entonces, me uní a Alicorp hace 2 años y medio. Desde entonces hemos realizado 11 inversiones y la verdad que me siento súper afortunada de estar aquí. Hablaste de tu perfil y además de invertir, has trabajado como operadora de microfinancieras, fundaciones y hasta la startup de microseguros que mencionaste. ¿Cuáles han sido los mayores retos de hacer la transición a Venture Capital? Empecé mi carrera en Ignia, que es un fondo de Venture Capital. Entonces, de cierta manera, estoy como regresando a mis raíces de Venture Capital. El mundo de Venture Capital no es nuevo para mí, pero cuando lo comparo a mi experiencia de Blue Marble, por ejemplo, con mi rol actual en Alicorp, uno de los mayores retos ha sido el cambio de enfoque. O sea, en Blue Marble, mi día a día estaba muy concentrado en la ejecución operativa de día a día. Los resultados se veían más de manera inmediata. Ciclos de feedback más rápidos. Sí, total. O sea, una línea directa entre input y output. En cambio, en Alicorp, el enfoque es mucho más estratégico, mucho más macro. Se trata de evaluar mercados, equipos, modelos de negocio, anticipar tendencias, etcétera. Entonces, el éxito no se ve de manera tan inmediata. Frecuentemente toma 10 años, ¿no? Tener un evento de liquidez en el mercado. Entonces, es otro enfoque diferente, el operar que el invertir. Habiendo dicho eso, sí siento que ambas experiencias van muy de la mano. O sea, el haber trabajado en la ejecución operativa, yo sí siento que me ha convertido en mucho mejor inversionista, porque sé dónde están los esqueletos en los closets, o sea, sé qué preguntas hacer, tengo muchísimo más empatía con los emprendedores porque sé que es un trabajo hiper difícil y siento que me hace mejor inversionista en el momento de tomar una decisión de invertir o no invertir en algo, pero fundamentalmente también siento que me hace mucho mejor inversionista porque puedo agregar valor post inversión de manera más fácil y más nata y más orgánica, porque lo he vivido. Hablando de enfoque, ¿qué diferencias has notado en cómo operan y toman decisiones inversionistas de Estados Unidos respecto de los latinoamericanos? ¿Qué crees que debería tomar en cuenta un emprendedor latinoamericano que quizás busca levantar capital en Estados Unidos? Sí. Una de las principales diferencias que noto es la tolerancia al riesgo. O sea, los inversionistas en Estados Unidos suelen estar mucho más dispuestos a apostarle a equipos jóvenes, ideas disruptivas, los famosos big swings, confiando que con suficiente capital y tiempo las startups pueden ajustar su modelo de negocio y crecer y escalar. En contraste, siento que en Latinoamérica los inversionistas tienden a ser más conservadores, buscando startups que ya tengan tracción y un camino un poco más claro hacia la rentabilidad. ¿Y por qué es esto? Porque siento que otra de las diferencias importantes es el acceso a capital, justamente. O sea, en Estados Unidos hay un ecosistema maduro, bien formado y muchísimos fondos disponibles para fondear las diferentes etapas de crecimiento de una compañía. Y esto significa que los emprendedores pueden levantar múltiples rondas sin tanta presión inmediata por generar ingresos, mientras que en Latinoamérica el capital es mucho más limitado, ¿no? Entonces siento que hay mucho más presión desde el principio por tener ciertas métricas operativas y financieras. Aparte de esto, también siento que la infraestructura para lanzar un negocio en Latinoamérica es mucho más naciente
que en Estados Unidos. En Estados Unidos, las startups tienen acceso a plataformas avanzadas de lo que quieras, de pagos, de financiamiento, de servicios legales, lo cual hace que una startup pueda crecer de manera ágil, de manera rápida. Y lo que yo viví en Latinoamérica mucho invirtiendo desde Ignia es que los emprendedores tendían a tener que invertir tiempo y recursos en crear o adaptar esta infraestructura básica para poder operar, lo cual hace que el crecimiento sea pues, con mayores retos y más lento. Entonces, a tu pregunta de qué recomendaciones tengo para los emprendedores latinoamericanos que quieran levantar capital en Estados Unidos, te diría que mi recomendación es enfocarse mucho en mostrar una versión global y escalable, en comunicar lo grande que es el mercado, en tener métricas sólidas y un storytelling claro. Cuando tu negocio empieza a crecer rápidamente, parece que no tienes tiempo para nada. Pero es justo en ese momento cuando ya no es la falta de demanda lo que te frena, sino la necesidad de un proceso de ventas sólido. Pero, ¿por dónde empezar? Con HubSpot puedes acelerar tus ventas y marketing con automatizaciones y herramientas de inteligencia artificial que te ahorran tiempo. ¿Suena caro? Para nada. Puedes empezar hoy gratis gracias a HubSpot. Si eres fundador en Latinoamérica, únete al programa de HubSpot para startups y acelera tu negocio sin gastar de más. Ahorra hasta 50% en el primer año de HubSpot, accede a $80,000 en herramientas y obtén acceso a plantillas, guías y eventos exclusivos liderados por expertos en growth. Para comenzar, visita hubspot.com/startups/latam. Llena el formulario en menos de 2 minutos y disfruta de estos beneficios sin compromisos ni usar tu tarjeta de crédito. Ingresa a hubspot.com/startups/latam para más información. Ahora sí, de vuelta al episodio. O sea, ser menos cauteloso o conservador al momento de vender la historia. Total, sí. Ser muy claro con el storytelling por el mismo tema de que hay más tolerancia al riesgo y hay más capital. Siento que vender la visión grande es un mejor mensaje en Estados Unidos que en Latinoamérica. Sí, es un gran punto porque escucho emprendedores decir en Latinoamérica, en cambio tengo que bajar más a la tierra en cómo cuento mi historia. Total, claro. Mencionaste que Alicorp es uno de los inversionistas más activos en Nueva York. Y digamos, en un país donde pues, San Francisco sigue siendo la ciudad número 1, pero sé que Kevin Ryan, que es pues, quien te trajo al equipo y fundador de Alicorp, gran parte de su misión es hacer crecer el ecosistema de Nueva York y poner más a la ciudad en el mapa como una capital o un hub de tecnología. Sí, ¿Cuál total. es tu pitch a emprendedores latinos para que pues, vean más a Nueva York como una ciudad de oportunidades a la que ir por capital, talento, contactos, etcétera? Mira, San Francisco y Nueva York siguen siendo dos de los principales centros de inversión de venture capital en Estados Unidos. San Francisco sin duda sigue siendo el líder indiscutible. El año pasado creo que desplegaron el 36% de toda la inversión de venture capital en Estados Unidos, ¿no? Entonces, San Francisco tiene muchas virtudes, Google, Facebook, Apple, etcétera, ¿no? Muchísimo talento, sobre todo de ingenieros, lo cual es muy poderoso. Pero cuando lo comparas con Nueva York, siento que Nueva York ha ganado mucho terreno muy rápido. Creo que vamos en el 14% de la inversión total del año pasado. Y lo que hace a Nueva York muy especial, yo siento que es la diversidad en términos de industrias, talento, oportunidades de alianzas estratégicas, etcétera. O sea, Silicon Valley, yo pienso que está muy centrado en tecnología. Y Nueva York es un sistema mucho más amplio. Hay muchos sectores muy importantes fuera de tech, o sea, fintech, salud, medios, e-commerce, o sea, you name it. Hay mucha industria en Nueva York y creo que parte es el hecho que también hay mucho talento que no solo atrae ingenieros y tecnólogos, sino también expertos en salud, en medicina, biotech, finanzas, marketing, etcétera, etcétera. La lista sigue. Yo siento que es muy fácil en Nueva York formar un equipo multidisciplinario capaz de resolver problemas desde diferentes perspectivas. Un dato que me gusta compartir es que, por ejemplo, por primera vez, más graduados de Stanford Business School decidieron venir a Nueva York después de graduarse que quedarse en San Francisco, en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque Nueva York es una ciudad donde quieren vivir. O sea, se vuelve un círculo virtuoso en el que talento jala talento, impulsa el crecimiento de más startups con equipos fuertes, diversos,
multidisciplinarios, etcétera, ¿no? O sea, yo siento que Nueva York va up and up y es muy emocionante ver la transición del sector. Buenísimo. Ahora sí, metámonos más de lleno a tu trabajo y a la tesis de Alicorp. Como nos contaste, una constante a lo largo de tu carrera ha sido pues, el impacto en gente de menos recursos, sobre todo de la base de la pirámide. Y, digamos, creo que algo interesante de Alicorp es que no solo tienen un fondo de Venture Capital, no del que eres parte, sino que además tienen una iniciativa para apoyar organizaciones sin fines de lucro, con tecnología, creo que cierto capital. Entonces, de algún modo, invierten en startups, digamos, con fin de lucro para atender a fines sociales, como también en compañías, digamos, o organizaciones sociales sin fin de lucro para atender también a fines sociales. Entonces me pregunto, ¿cómo determinas qué problemas deben ser resueltos por la industria privada versus el gobierno u organizaciones sin fines de lucro? Sí. Alicorp es un fondo de venture capital que busca retornos financieros altos, ¿no? Ese es el bread and butter de lo que hacemos. La Alicorp lleva invirtiendo cerca de 2 décadas. Hace un par de meses anunciamos técnicamente nuestro primer fondo con capital externo de $250 millones. Todo para desplegarlo en startups que atienden problemas de manera viable, rentable, replicable, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el bread and butter de lo que hacemos y a lo que se dedica todo el equipo de inversión. Habiendo dicho eso, existen problemas estructurales que requieren la coordinación y los recursos de gobierno. Y por otro lado, hay otros retos que no necesariamente son estructurales, pero en donde el sector privado no tiene la suficiente motivación financiera, porque típicamente requiere un enfoque muy a largo plazo o a veces no hay modelos de negocio rentables. Por ejemplo, servicios básicos en comunidades vulnerables o crisis humanitarias, o sea, temas de este estilo, que realmente es el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, quienes hacen un trabajo heroico. O sea, habiendo trabajado en Robin Hood Foundation, cada día me doy cuenta del trabajo tan heroico que hacen los líderes de las organizaciones sin fines de lucro, que realmente es un trabajo que yo considero súper crítico y reemplazable. Entonces, para apoyar a estas organizaciones, tenemos un programa muy chiquito que se llama Non-Profit Engine. Es un programa que lanzamos el año pasado, en donde apoyamos a 4 organizaciones y básicamente aprovechamos nuestro equipo de más de 70 ingenieros. O sea, nosotros tenemos 70 ingenieros on staff que nos ayudan a crear los productos de nuestras incubaciones. Y Engine empareja a organizaciones sin fines de lucro con un equipo de ingenieros gratuitamente durante 6 meses para que nuestros ingenieros les ayuden a construir sus productos, su desarrollo tecnológico para que puedan ampliar y escalar su impacto. Entonces nos permite usar nuestra experiencia desarrollando empresas, usando tecnología de primera clase para ayudar a estas organizaciones que nosotros consideramos son súper importantes para tener un mundo mejor. Entonces es un trabajo separado a nuestro fondo y es un programa chiquito, pero es un programa del cual la verdad sí estamos bastante orgullosos de haber creado y continuado. Mencionaste que el objetivo de Alicorp es pues, generar los mejores retornos financieros y un reto de atender dentro de esta tesis de, como le llamabas, infraestructura económica, atender a segmentos de la población de menos recursos suelen ser mercados engañosos porque pueden ser pues, millones o decenas de millones o cientos de millones de personas o también millones de pequeños o micronegocios, pero no necesariamente tienen una alta voluntad de pago, ¿no? o incluso disponibilidad, más allá de la voluntad. ¿Cómo abordas la estimación del tamaño de un mercado en ese contexto, ¿no? Y me pregunto si tiene que ser un mercado grande desde el día 1. No tiene que ser un mercado grande desde el día 1, pero sí buscamos mercados que estén en crecimiento. O sea, mucho de lo que nosotros hacemos es tratamos de imaginarnos cómo va a ser el mundo en 10 años, cuáles son las tendencias a futuro y tratamos de invertir en base a esas proyecciones de mercado a 10 años. Entonces, un mercado grande obviamente ayuda. ¿Por qué? Porque significa que no tienes que penetrar una gran parte del mercado para tener una empresa grande, pero realmente lo que nosotros creemos es que lo más importante es la tendencia y aún más importante que la tendencia es el equipo fundador. O sea, el equipo fundador realmente es el que determina hasta dónde llega el negocio. Entonces nos enfocamos en
mercados grandes, o si no son grandes, por lo menos que estén rotando hacia arriba, hacia crecimiento, siempre y cuando tengan un equipo que pensamos que tiene la capacidad para capitalizar esas oportunidades de expansión. ¿Puedes describir más en qué consiste esa capacidad de capitalizar o de expandir el negocio? Mira, buscamos fundadores en general que tengan una perspectiva fresca de la industria o que tengan mucho expertise, que hayan operado en esa industria, que sepan los pain points, que ya los hayan validado en su vida anterior operacional y que de cierta manera puedan ver oportunidades en donde muchos otros no ven. ¿Tienes algún ejemplo para describir eso de cómo has visto algunas de las compañías que han invertido? Mira, dentro de nuestro portafolio, la última inversión que anunciamos la semana pasada, la cubrió Axos y Modern Healthcare. Colideramos con Rich Capital, importantemente, entonces aprovecho para decirte lo mucho que me encanta trabajar con tu equipo. O sea, pienso que Rich Capital es un súper fondo. Invertimos en una compañía que se llama Coral Care. Coral Care es un marketplace en donde vincula a profesionales pediátricos, Speech Language Pathology, OT, PT, y los vincula con familias que necesitan este cuidado para sus hijos, que están de cierta manera con retrasos de desarrollo. Y muy interesantemente lo que hace es agarra a profesionales pediátricos que generalmente están trabajando en escuelas, llámalo de 8 a 3 de la tarde, cuando está en operación la escuela, y les da las herramientas para ingresar al private practice y ampliar su negocio, incrementar las consultas que dan, incrementar las horas que dan, y con eso incrementan la oferta de estas profesiones que están en súper escasez, en donde hay papás en listas de espera que no pueden acudir a los cuidados que necesitan sus hijos. Entonces, es un ejemplo bien interesante de una compañía que está ampliando el mercado, haciendo un supply de professionals mucho más vasto de lo que existiría por medio de herramientas que ayudan a esta gente realmente a atender a más niños fuera de sus horas estrictamente laborales. Buenísimo. Claro, en este caso hay una demanda que está insatisfecha o no atendida y a través de tecnología amplifican la oferta. Exacto. Y pueden crecer la cantidad de dinero que se transacciona en ese mercado. Cada vez veo más emprendedores latinoamericanos apuntando al mercado de Estados Unidos. Dada tu experiencia, habiendo invertido tanto en Ignia como ahora en Alicorp, ¿hay alguna perspectiva, ángulo que crees que deberían considerar emprendedores latinoamericanos al considerar vender a Estados Unidos? Sí, primero la competencia en Estados Unidos es feroz. O sea, el mercado es grande, pero también es el número de jugadores dentro del mercado. Entonces, es fundamental que los emprendedores definan súper claramente su propuesta de valor y cómo se diferencian de la competencia. También te diría que el consumidor estadounidense tiende a ser muy exigente en términos de calidad, servicio, experiencia, precio, etcétera. Por lo mismo que hay tanta competencia, son muy exigentes. Y por más de que es un mercado muy grande, porque lo es, no es un mercado homogéneo. Entonces, cada región y cada ciudad tiene sus diferentes comportamientos de consumo. Entonces, es muy importante adaptar la estrategia a los nichos o las áreas geográficas específicas para tener éxito desde el principio. Y en segundo plano, siento que también deben de tener en cuenta las diferencias regulatorias y operativas. O sea, vender en Estados Unidos requiere un enfoque distinto en términos de cumplimiento legal, propiedad intelectual, protección de datos, métodos de pago, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que los emprendedores entiendan bien el entorno regulatorio para evitar los obstáculos innecesarios. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Quiero volver a lo que hablábamos acerca de los segmentos de mercado de la base de la pirámide, porque
como tienes pues, clientes con usualmente poca capacidad de pago, los ingresos por clientes tienden a ser bajos y por lo tanto el costo de adquisición también debe ser, pues digamos, tiene un techo, ¿no? ¿Cómo piensas acerca de los modelos de negocio que funcionan para este segmento de clientes o qué características tienen estos negocios para poder servir a esta población? Para que un modelo de negocios funcione en este segmento de clientes, debe basarse en economías de escala, volumen y construir alianzas estratégicas que puedan ayudar o con la distribución o con los costos del producto y en un mundo ideal con ambas cosas. Entonces, en Alicorp nos centramos mucho en modelos B2B, business to business, que puedan escalar, en donde se beneficien de asociaciones clave, ya sea con gobiernos, con empresas, con aseguradoras, etcétera, que puedan ayudar a, otra vez, reducir costos y ampliar el acceso. Entonces, te doy ejemplos, por ejemplo, de las 11 empresas, te conté anteriormente de Coral Care, ¿no? Coral Care, o sea, la clave ahí es que cómo se facilita el pago de estas consultas. El pago de las consultas está cubierto por seguros de salud, que en muchos casos son proporcionados por empresas como parte de los beneficios laborales que las empresas le dan a los empleados, ¿no? Sin estos seguros, la accesibilidad a estos servicios sería muchísimo más limitada. O te doy otro ejemplo. Por ejemplo, tengo una compañía dentro de mi portafolio que se llama Ordo. Ordo proporciona comida fresca, nutritiva, balanceada, proporcionada, etcétera, etcétera, a escuelas públicas y privadas. En el caso de las escuelas públicas, el costo de los alimentos está cubierto en gran parte por el gobierno federal, en menor parte por el gobierno estatal, lo que asegura que los estudiantes más vulnerables de las escuelas reciben esta comida sin costos adicionales para ellos, lo cual no es nada trivial. O sea, más del 50% de las calorías de estos estudiantes las consumen en la escuela. Entonces, regresando a modelos sustentables, el apoyo gubernamental en este caso, si no estuviera ahí, sería muy difícil que un Ordo penetrara el sector de escuelas públicas, ¿no? Entonces, en resumen, las alianzas estratégicas son súper clave para atender a esta población y mucho de lo que hacemos en Alicorp es encontrar modelos B2B o en algunas instancias B2B2C que nos ayuden a apalancar en distribución y costos. Y de cierta manera ayudan un poco también a crear confianza, que es súper importante. Súper interesante este punto de las alianzas estratégicas. Me da curiosidad si buscan que los equipos ya las tengan o, digamos, tienes una tesis de, oye, este tipo de producto va a poder conseguir estas alianzas a futuro. Sí, o sea, tenemos que tener una hipótesis de cómo el negocio funciona, de cómo el negocio es rentable y de cómo el negocio escala. Entonces, no siempre tenemos, o sea, invertimos en edades muy tempranas. Entonces, cuando estamos viendo negocios pre-seed, o sea, muchas veces invertimos con una presentación de PowerPoint y that's it. O sea, no hay nada más. Cuando nos vamos, o sea, más allá de pre-seed, una serie A, sin duda alguna, tiene que tener ya alianzas estratégicas en pie. Tenemos que empezar a ver product market fit, tenemos que empezar a ver que esté funcionando el modelo. Entonces, depende de la etapa de la empresa, te diría, pero en las etapas más tempranas, no. En las etapas más tempranas apostamos a que el modelo de negocios va a surgir porque hay entidades interesadas en colaborar con el tipo de empresa que estamos considerando fundear. En ese sentido, están haciendo una apuesta que los unit economics eventualmente van a funcionar. No necesariamente funcionan cuando ya invierten. Exacto. Interesante. Ahora, dada la naturaleza de los mercados en que inviertes y que atienden, como nuevamente, a segmentos de la población de bajos recursos, no necesariamente los emprendedores en que estás invirtiendo han vivido en carne propia. Estoy seguro que algunos sí, pero no todos han vivido en carne propia. Pues los problemas que están resolviendo. ¿Prefieres emprendedores que son nuevos a un mercado y traen una perspectiva fresca, quizás un poco ingenua? ¿O prefieres a alguien que es súper experto en cada parte digamos, del mercado y que haya vivido personalmente el problema? Sí, ambos perfiles de emprendedores tienen mérito. Y yo creo que la clave está en el equilibrio entre la frescura de una perspectiva externa y el conocimiento profundo del mercado. Creo que tenemos ejemplos de éxito con ambos perfiles, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, un Airbnb, un SpaceX. O sea, los fundadores de Airbnb no tenían nada de experiencia en la industria de hospitalidad,
Elon Musk no tenía nada de experiencia en viajes espaciales, ¿no? Y son dos startups que realmente revolucionaron la industria con una perspectiva completamente nueva, ¿no? Entonces, tenemos eso por un lado. Por el otro, hay miles de ejemplos de gente experta en su industria, ya conocían los pain points, ya habían validado diferentes soluciones. Por ejemplo, si tú miras un Netflix, o sea, Reed Hastings sabía todo lo que debe saber sobre el mercado de alquiler de videos, o tú ves inclusive un Howard Schultz de Starbucks, que se pasó muchísimo tiempo entendiendo la experiencia del café italiano y cómo lo iba a traer a Estados Unidos. Entonces tenían mucho insight en las particularidades de esos sectores en específico. Entonces, en mi experiencia, el emprendedor ideal suele tener un balance de ambos aspectos, a una perspectiva fresca, ambiciosa, etcétera, pero también una comprensión sólida del mercado y del problema que se está intentando resolver. He escuchado a inversionistas decir que saben si quieren invertir en un equipo en la primera llamada, casi que al conocerlos, y otros que se toman más su tiempo y piensan más en la relación. ¿Dónde caes tú en ese espectro? ¿Cuánto tiempo necesitas realmente para tomar una decisión respecto de un equipo? La decisión más rápida que he tomado cuando veo los 11 ejemplos en los últimos 2 años, la decisión más rápida la tomé en 2 semanas, te diría. Es un emprendedor que ya conocía desde hace tiempo. Desde la primera llamada te puedo decir que sí, efectivamente, me enamoró la visión y no me tomé mucho tiempo saltar y decir, va. Le entramos en una etapa súper temprana, era pre-seed ese deal. Y del otro lado, sí, o sea, sí he tenido ocasiones en las que me toma más tiempo porque no estoy familiarizada con el emprendedor, porque no estoy familiarizada con el problema, porque tengo que hacer más tarea de investigación. Y te diría que en esas ocasiones me toma más como unas 8 semanas, te diría. ¿Te ha tomado más tiempo en esas experiencias? ¿Qué hacen los mejores emprendedores para llevarte por ese proceso de conocerlos a ellos, conocer su mercado? O mejor dicho, los mejores emprendedores levantando capital, ¿no? Porque creo que es una habilidad en sí misma. Empieza con el pitch inicial. O sea, el pitch inicial sí siento que en 30 minutos, que es típicamente lo que dura una llamada de pitch, en esos 30 minutos tienes que muy claramente expresar el problema y la solución y por qué tú eres el indicado en implementar esa solución. Entonces creo que empieza con el pitch y yo me fijo mucho en como la claridad de pensamiento, en qué tan fácil el emprendedor puede distill una idea complicada en los building blocks que son necesarios para construir la empresa. Entonces, la comunicación, la simplicidad de pensamiento y luego el follow-up también, porque obviamente es raro hacer una decisión de inversión después de una llamada y de ahí es cuando empiezas a construir una relación, ¿no? Y los tiempos de respuesta para mí son importantes porque reflejan agilidad de pensamiento y su sistema de prioridades dentro de todo el workload que tiene que hacer un founder al levantar capital. En esa línea, ¿cuál ha sido tu mayor error al evaluar un equipo emprendedor y qué aprendiste de él? Buenísima pregunta, Enzo, porque siempre en cualquier etapa el equipo fundador es primordial y es lo más importante, pero sobre todo en una etapa súper temprana, el equipo fundador es todo, ¿no? Entonces, yo prefiero invertir en equipos más que en un solo fundador. No que no invertimos en solo fundadores, lo hacemos todo el tiempo. Pero a tu pregunta, uno de los mayores errores que he cometido en evaluar al equipo es pensar y evaluar a los diferentes individuos de forma individual, ¿no? Entonces, me pasaba tiempo en viendo los CVs individuales, reference calls individuales y poniendo a los diferentes individuos juntos sin realmente ponerme a observar y a pensar cómo funcionaba el equipo, o sea, como unidad. Y eso es súper importante y es algo que he aprendido en tratar de realmente entender la dinámica y la cohesión interna del grupo. Entonces ahora me fijo mucho en cómo se comunican entre ellos, cómo comparten la visión o no comparten la visión, son capaces de resolver conflictos cuando no están de acuerdo, cómo le hacen, cómo toman decisiones y realmente ver la dinámica de todos en conjunto
versus analizar las cualidades de los individuos individualmente. Haciendo una analogía de fútbol que sea realmente un equipo y no un grupo de estrellas, digamos, ¿no? Exactamente. Me gustaría profundizar un poquito en tu propio proceso de inversión, que ya hablamos sobre eso un poco. Cuando te llega un pitch, ¿cómo decides qué reuniones tomar versus qué reuniones rechazas o quizás delegas a alguien más de tu equipo? Delego la gran mayoría de los pitches porque confío plenamente en que mi equipo tiene la capacidad de evaluar la mayoría de las oportunidades. Los pitches iniciales que tomo yo es porque tengo una relación existente con el emprendedor y valoro esa relación, ¿no? Valoro esa conexión ya establecida y esa confianza que ya construimos. O me llega la oportunidad a través de alguien muy cercano, alguien que confío y siento el compromiso para decir que sí y evaluar la oportunidad personalmente. O a veces tomo esos primeros pitches porque siento que puedo aportar algo que mi equipo no, por naturaleza del tema, por mi experiencia en particular. Por alguna razón siento que yo podría tomar una decisión más atinada, más rápidamente y más fácilmente que mi equipo. Y luego la última razón, que es la razón más bonita, tomo pitches que me emocionan. O sea, cuando veo un deck que lleva un big swing, que es una visión ambiciosa, con gran impacto, con gran equipo, con gran mercado, siento las butterflies in my stomach y tomo el pitch porque genuinamente me llama y me emociona. Incluso correos en frío. Totalmente, sí. Ahora, ya para ir cerrando, el mercado en Estados Unidos, es gracioso porque fuera de Estados Unidos muchos de los mercados se han enfriado en términos de inversión en startups. En Estados Unidos parece que, dependiendo de algunos sectores, sí, pero algunos sectores están muy calientes todavía. Sí. ¿Cómo piensas sobre evaluaciones hoy en día? ¿Cuándo estás dispuesta a pagar más? ¿Cuándo no? Sí, es arte y ciencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque tienes razón, las evaluaciones tienen que estar en mercado, lo cual significa que cuando el mercado está caliente, las evaluaciones suben, cuando el mercado está frío, las evaluaciones bajan. Ahorita totalmente concuerdo contigo que estamos viendo sectores muy calientes como AI, sectores totalmente ya desfavorecidos como crypto and everything in between, ¿no? Estoy dispuesta a pagar más cuando veo ciertas cosas. O sea, por ejemplo, un equipo fundador excepcional, con experiencia vivida, con experiencia profesional, cuando veo una oportunidad muy clara de cómo van a capturar el mercado, ya sea el mercado grande inicial o el mercado que está creciendo. Y eso generalmente tiende a ser cuál es su ventaja competitiva, y la ventaja competitiva frecuentemente en mi mundo tiene que ver con una ventaja de distribución. Como hay una ventaja de distribución, estoy dispuesta a pagar más. Y luego de repente hay instancias en los que es el momento en el que la empresa se encuentra. O sea, si hay una startup que está a punto de crecer porque se va a expandir geográficamente, porque está a punto de lanzar un producto increíble, porque acaba de firmar un contrato que no ha comenzado, etcétera, en esos momentos de inflexión en la compañía también estoy dispuesta a pagar un poco más. Buenísimo. Cuéntanos un poquito más de cómo se ven usualmente estas ventajas de distribución que mencionaste. Típicamente alianzas estratégicas también. Yeah. Alianzas con gente que tiene acceso a la población target, en los que puedes hacer un win-win proposition en el que tú sacas tu producto y ellos ganan de cierta manera también. Súper. Tania, llegamos al segmento final. Te voy a hacer unas preguntas finales. Dale. ¿Estás lista? Lista. ¿Cuáles son las preguntas más importantes para las que hoy no tienes respuestas? Hay tantas. Mira, o sea, la pregunta del billón, literalmente en Venture Capital del billón, es ¿cómo podemos predecir de manera súper confiable el éxito a largo plazo de una startup en sus primeras etapas? O sea, siento que tenemos muchas métricas, hemos platicado de algunas, tracción, equipo, tamaño de mercado, CAC, LTV, tecnología, etcétera, etcétera. Pero realmente, o sea, al final del cuento, hay tantos factores exógenos que impactan al startup que es muy difícil saber en el momento de inversión si es una buena inversión o no. Y eso es lo que hace tu trabajo y mi trabajo tan retador y al mismo tiempo tan emocionante. ¿Cuál es el consejo más contrario o poco común que tienes para los emprendedores que nos escuchan? Como para invalidar todo lo que he dicho en este podcast, que a veces es mejor no escuchar a los inversionistas.
O sea, en el mejor de los casos, los inversionistas tienen perspectivas súper valiosas, tienen experiencia muy atinada en el sector, pero es cierto que los inversionistas también pueden estar súper sesgados e influenciados por sus experiencias, por sus data points que son limitados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a mis emprendedores y a los emprendedores en general es, recuerda que tú eres el experto en tu negocio. Me encanta eso. ¿Qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Que los emprendedores me pregunten, ¿cómo puedes tú, Tania Abeja, personalmente, o tu empresa, Alicorp, en este ejemplo, cómo puedes añadir valor a mi empresa desde el día número 1? O sea, creo que es una pregunta súper válida. Creo que es crucial para los emprendedores. Hoy en día hay mucho capital y siento que el capital es necesario, pero no suficiente. Y los mejores inversionistas dan valor agregado mucho más allá de capital. O sea, el capital tiene que ser estratégico. Entonces, creo que esta pregunta debería estar front and center para todos los emprendedores que están viendo cómo levantan capital y de dónde levantan capital. Porque últimamente el chiste es escoger inversionistas que aporten valor y que sean buen fit. Tania, eso fue todo por hoy. Gracias por el tiempo. Gracias por todo lo que nos compartes y felicidades por todo lo que has hecho en Alicorp en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, Enzo. Gracias por la invitación. Me encantó hablar contigo y espero que podamos hacer muchas cosas más en conjunto, más allá de Coral Care, más allá de Stepful, que es un gran ejemplo de un gran equipo fundador con una gran visión, con una manera de ejecutar impresionante, que ahorita acaba de firmar un term sheet para su serie D. Me emociona mucho apoyarlos en esta siguiente etapa de crecimiento con tu equipo y con Rich Capital. Y resolviendo un problema con súper impacto. Y eso es lo importante. Total. Gracias, Tania. Nos vemos pronto. Que estés muy bien, Enzo. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.